En el chat está. Sin embargo, lo voy a hacer nuevamente. El link de la pizarra que vamos a trabajar en el día de hoy. Hoy necesitamos dos cosas. Primero, una calculadora sencillita que me ayude a sumar, multiplicar, dividir y una tabla periódica que no es necesario que la compres porque la puedes descargar en tu celular. Es más, ahorita que terminemos clase, yo le voy a compartir una aplicación que me encontré muy sencilla en donde puedes tener acceso a información muy precisa de la tabla periódica. Voy a compartir acá desde la pantalla principal. Desafortunadamente el lunes fue festivo y teníamos nosotros una hora de clases ese día. Entonces nos toca ahí apresurar el paso para estar a tono con los demás grados 10. ¿Qué vamos a hacer hoy? Les comentaba que precisamente después de revisar la última clase que nosotros tuvimos, habíamos analizado algunos datos referentes a la tabla periódica, como las columnas, como las filas. En fin, hoy vamos a necesitar usar parte de esa información para dos cosas. Primero, para poder nosotros hablar de ahora en adelante como masa molecular. Eso me lo establece la tabla periódica a través de las masas atómicas. Esa masa molecular nosotros la vamos a trabajar teniendo en cuenta una fórmula. Ahorita vamos a hacer ejercicios, eso no es difícil. Sumar, dividir, multiplicar y eso sí, ordenar los datos de mayor a menor para sacar dos informaciones ahí al final. Entonces, esa masa molecular yo la voy a tener en cuenta haciendo dos cosas. Usando lo que me da la tabla periódica. Entonces, yo voy a usar la masa atómica del elemento en cuestión. La masa atómica en la tabla periódica te puede aparecer como peso atómico. Nosotros acá hablaremos de masa atómica, que es la cantidad en gramos que tiene cada elemento en su núcleo atómico. Masa atómica. Usaremos la masa atómica de cada elemento, vamos a abreviar aquí, de cada elemento químico que está con símbolos que puede ser uno o varias letras de cada elemento. Por ejemplo, el hidrógeno es 1, el oxígeno es 16, en fin. Usamos la masa atómica y ¿qué más? Voy a también usar la fórmula que me dan como ejercicio. Ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo inmediatamente. Usar una fórmula. Pero de la fórmula, ¿qué voy a usar? De la fórmula voy a usar dos datos. Primero, un dato que es el elemento y lo que el elemento representa como masa. Y el otro dato que necesito y que me suministra la fórmula es lo que vamos a llamar nosotros subíndice. Como su nombre lo indica, sub, debajo de lo que el número que aparece debajo de cada símbolo. Vamos a hacer un ejemplito sencillo. La fórmula molecular que nosotros conocemos más fácilmente y a nivel mundial, la que más se conoce, es esta fórmula, la del agua, H2O. En esa fórmula se dan estas condiciones que nosotros estamos estableciendo aquí. El elemento está representado por un símbolo, en este caso la H y la O. El subíndice, que es el número, está representado por este valor, que en este caso es 2, y aparece debajo del hidrógeno, no debajo del oxígeno. Este 2 es del hidrógeno. Y en el oxígeno no aparece nada. Sí, lo que no se hace es escribir el 1. Cuando no aparece ningún subíndice, entiendo que es 1. Y si aparece es porque es distinto de 1. En este caso 2.
yo necesito saber cuál es la masa molecular del agua. Es decir, sumando la masa atómica del hidrógeno con la masa atómica del oxígeno. Profe, ¿qué hacemos con el 2? Ese subíndice lo que me va a servir es para multiplicar el número por lo que vale cada símbolo en masa. El subíndice, perdón, quiero escribir otra palabra allí. El subíndice multiplica ese número por lo que vale cada letra en masa. El ejemplo que estamos trabajando aquí, el del agua. Vamos a hacerlo acá en otra hojita para que eso no me quede amontonadito. Si me dicen cuál es la masa molecular del H2O y por qué es una molécula, porque es la unión de varios elementos, es un compuesto. Así como en matemáticas me explican de que el conjunto de las letras vocales está conformado por 5 letras vocales, la A, ta, 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 ta. Eso es un conjunto. Acá los conjuntos los vamos a llamar compuestos. Y estos compuestos están conformados a su vez por elementos, que significan átomos, en este caso hidrógeno y oxígeno. Pero hay una salvedad que hacer, o que decir, ¿cuál? Que aquí el hidrógeno está afectado por un número 2. Esos números son inmodificables, yo no los puedo ni disminuir ni aumentar. Debo dejarlos tal cual me dice la fórmula, porque la fórmula es como una persona, tiene su información, tiene su masa, tiene sus porcentajes, tiene sus estados de oxidación, su fórmula mínima obedece a una explicación que vamos a ir dando en el transcurso de las clases. ¿Sí ven? Entonces yo no puedo alterar esa fórmula, ¿verdad? ¿Qué hago? Bueno, entonces, como en la tabla periódica te aparecen esos datos, yo voy a ir a la tabla periódica y verifico si es verdad que el hidrógeno que está a la izquierda, voy a buscar el símbolo H a la izquierda del primer elemento, vale 1 como masa atómica y aparece una abreviatura, UMA. Esa abreviatura significa U de unidad, M de masa y A atómica. Una unidad de masa atómica es lo que significa H. Vaya verificando si eso es verdad o no. Si no es verdad, corregimos. Aquí nadie sabe todo de todo. En cambio, la O, no el 0, la O es lo que significa oxígeno. Voy a ir a la derecha. Ahorita les muestro eso en una tabla periódica. Y ese oxígeno aproximadamente vale 16. ¿16 qué? UMAS, unidades de masa atómica. Vamos a mirar dónde están y dónde puedo encontrar esas informaciones. Vamos a buscar aquí en imágenes y buscamos tabla periódica con masas. Eso. Bueno, se me despega aquí la que usted quiera. La que usted quiera. Vamos a elegir esta. Y vamos a ampliarla. Aquí. Mucha cosa allí, mucho link, buscando publicidad. Por ejemplo, mire, esa es la tabla periódica. Usted no se va a aprender eso de memoria, imagínense. Son 118 elementos. No es tarea aprenderse eso. Voy a buscar masa atómica. Desafortunadamente aquí al ampliar se pierde la claridad de la imagen, pero tú observas aquí que aparece un 1,0009. Por eso nosotros trabajamos aproximándolo como 1 para el hidrógeno. Acá a la izquierda, primer elemento de la columna 1. Y el oxígeno está por acá. Mírenlo. A la derecha. Observas, voy a disminuir un poquito. Aquí observas que el oxígeno en realidad es 15,999 algo. Lo aproximamos a 16. Por eso estamos trabajando nosotros con estos dos valores.
el hidrógeno 1 y el oxígeno 16. Ya esos son los valores de referencia. ¿Qué voy a hacer ahorita para hallar la masa de este compuesto? 2 me multiplica lo que vale la H, que es 1. Y 1, está aquí, me multiplica a la O, que es 16. Como es una masa, como es un compuesto, esos compuestos están unidos. Y esa unión significa un signo más. Yo multiplico y sumo todo. Esas son las dos operaciones que voy a hacer. Entonces, la masa molecular de ese compuesto la trabajamos así. 2 por lo que vale la H, que es 1. Sumando a 1 por lo que vale la O, que es 16. Dos por 1, pues me va a dar 2. Y 1 por 16, pues me va a dar 16. Como es una sumatoria, 2 más 16 igual 18. 18. Incluso hicieron algún punto de estos en el taller o en actividad pasada. 18. Como es masa, la masa se expresa en gramos. Y digámoslo de esta manera, la molécula o el compuesto, que sería esto, H2O, se abrevia con mol. Significa que en un mol de agua, en un mol de ese compuesto hay 18 gramos. Pero esa masa atómica me sirve a mí para saber en un compuesto qué es lo más abundante y qué es lo escaso. ¿Cómo lo hacemos? Aproximando todo eso o valorándolo más bien como un 100%, ¿cierto? Valorando como un 100%. Hay varias formas de hacerlo. Vamos a hacer de todas las formas posibles. Como estamos recordando aquí cositas. Entonces yo diría, se me ocurre un procedimiento de regla de 3. Si yo quiero saber un porcentaje, yo voy a decir 18 gramos mol, que es lo que vale toda la molécula, corresponderá al 100% del compuesto. O sea, sería toda la masa. Yo quiero saber cuánto aporta el hidrógeno en total. Entonces yo digo, ok, 2 gramos mol es la masa del hidrógeno. ¿Cuál sería su porcentaje? Recordando eso. ¿Cuál sería su porcentaje? Entonces, ese porcentaje me implica que, por ejemplo, en mi calculadora, pues yo multiplico el 2 por el 100 y lo divido entre 18 para hallar el porcentaje del hidrógeno. Para hallar el porcentaje del hidrógeno. Entonces yo respondería esto. Porcentaje de hidrógeno, H sub 2, mire la fórmula que te dice, tiene que ser igual a, o es igual a 2 gramos mol que aporta el hidrógeno por el 100% de la molécula partido o dividido entre 18 gramos mol. Se sabe que gramo mol que multiplica, gramo mol que divide, pues cancelamos. Y me queda el porcentaje en porcentaje. ¿Cuánto me daría eso? Aproximadamente 11.11%. Me daría ese porcentaje de hidrógeno. ¿Cuánto hay de agua? No, el agua es el 100%. Ah, perdón, ¿cuánto hay de oxígeno? Ah, ya eso es otra cosa. Si del 100% hay 11.11 de hidrógeno,
¿Cuánto habrá de oxígeno? Pues el resto, profe. O sea, 100 menos 11.11. Eso me daría el porcentaje de oxígeno. No entendí. Bueno, vamos a hacerlo de la otra manera. Porcentaje de oxígeno. ¿Cómo sería? Planteo que 18 gramos mol es el total de la molécula. ¿Y ese total cuánto es? Pues el 100%. ¿Cuánto? ¿Qué valor de porcentaje es lo del oxígeno? Que es 16. ¿De dónde sacamos ese 16? Voy a regresar un poquito atrás. Mire, ¿cuánto aporta el oxígeno? 16. Ya hicimos el hidrógeno, estamos trabajando el oxígeno. Entonces, ese porcentaje de oxígeno, que no tiene subíndice porque es 1, no se escribe, va a ser igual a 16 gramos mol por 100%, sobre el total de la molécula, 18 gramos mol. Gramo mol, pues chao. Y esto me da, en su calculadora, debe darle algo como esto. 88.89% de oxígeno. Sería lo restante de oxígeno. Entonces, en el agua, a pesar de que hay más hidrógeno aparentemente que oxígeno, los porcentajes me implican que lo más abundante es el oxígeno, debido a que tiene 88.89 de abundancia, mientras que de hidrógeno, de la parte analítica, el hidrógeno tiene 11.11. Porque el resto es matemática, regla de 3, multiplicar, dividir y se acabó. ¿Pero qué quiere decirme eso? Que en el agua líquida lo más abundante es el oxígeno. ¿Cierto? Lo más abundante es el oxígeno. Eso si me dicen en el agua. Y si me dicen otra cosa, por ejemplo, que me digan esto, que me digan en este compuesto C2H6 o que me pidan masa molecular y cuál es el abundante y cuál es el escaso. El procedimiento es exactamente lo mismo. Hallamos el 100% de la molécula en virtud de sus gramos, moles, para de allí poder deducir cuál es el porcentaje del elemento. Mira lo que hicimos aquí. Recorderéis. Hallamos la masa molecular y con esa masa molecular establezco las relaciones de cada elemento. Las relaciones totales. No tengo por qué escribir 2 por 1. No, o sea, 2 por 1 me va a dar 2. En este caso. ¿Y acá qué haremos? Bueno, voy a la tabla y verifico los valores estos que vamos a colocar aquí. Cada carbono tiene como masa 12. UMAS. El hidrógeno ya sabemos cuál es, 1. Y el oxígeno ya sabemos que es 16. Esto es 1 y esto vale 16. Cada átomo. Porque hay varios carbonos y los hidrógenos. Entonces necesito hallar cuál es la verdadera masa de ese compuesto. Empezamos hallando la masa molecular. Y en ese sentido, yo multiplicaría el subíndice por lo que vale cada carbono, 12.
y sumándolo con el resto de la molécula. Es decir, 6 por lo que vale cada H es 1. Y también multiplicando, si quiero multiplicar, o sencillamente digo 16 y se acabó. Porque como hay un solo oxígeno, 16 por 1 es 16. No hay problema. Resuelvo la sumatoria. 2 por 12, pues 24. 6 por 1, pues 6. Y 1 por 16, pues 16. Sumo todo. Me daría... ¿Cuánto me daría esta suma? Jovencitos, colabórenme allí que la calculadora se me le acabó la batería. ¿Qué cosa? Alguien que me colabore con esa sumatoria, por favor. 24 más 6 más 16. ¿Cuánto nos da en casa? Hola. ¿Están allí? 46. Ok, gracias. Muy amable. Eso me da 46. Como es una molécula, un conjunto, un compuesto, 46 gramos mol. Eso correspondería al 100% de la molécula. Mira que como ya es el segundo ejercicio, yo digo, oye, me ven acá. Comparo cuál de los tres tiene más masa. 24 es superior a 6 y es superior a 16. Entonces, este 24, que es del carbono, que me representa el carbono, debería tener la abundancia mayor en la molécula. 24 es superior a los demás. O al revés. Óyeme, el 6 es el más pequeñito de todos. Entonces, el 6 debe ser el escaso. Vamos a mirar. Eso es lo que me dice el análisis antes de. Vamos a mirar matemáticamente cómo haríamos allí. Averiguo porcentaje de carbono, sub 2. Y ese porcentaje de carbono sub 2 es igual a 24, lo que me aporta el carbono en total, sobre la totalidad de la masa, que es 46, y esa fracción, pues la multiplico por el 100%. Esta es una abreviatura de una regla de 3. Miren lo que hicimos en la regla de 3. 18 es a tanto por ciento, 16 ¿cuánto será? Entonces, para responder sería 16 entre 18 por 100. Acá decimos 24 entre 46 por 100. ¿Cuánto? Porfa. ¿Cuánto nos da eso en casa? ¿Cuál, profe? 24 entre 46 por 100. Aparece un número todo largo. Ajá. Solo hágame un favor, tome el número entero y las primeras 3 cifras. A ver si le da como a... ¿Cómo así? O sea, 52 punto ¿qué? 173. Ok, muy bien. Eso es lo que me da a mí también acá. 52.173 ¿qué? Por ciento de carbono. ¿Qué habíamos dicho en el análisis? Que lo que tuviese más masa atómica debería representarme un porcentaje superior. ¿Cuál es la mitad de 100? Pues 50. ¿Cuál es la mitad de 46? Pues 23. O sea que el 50% de 46 es 23. Y mire, el carbono solo me aporta 24. O sea, más de la mitad. Mira lo que me representa el número. 52.173 de carbono.
El otro 47 punto algo está distribuido entre hidrógeno y oxígeno, de los cuales el hidrógeno debería ser el menor. Vamos a ver si tenemos o no razón con lo que estamos pensando. Porcentaje de H sub 6. ¿Cuánto será? Me voy al segundo valor, mire, 6. Entonces yo propongo, como el hidrógeno aporta 6, de 46, ¿cuál será ese porcentaje? Entonces 6 entre 46 por 100%. Calculadora, 6 entre 46 por 100%. Esto me da un valor de 13,043. Mira que aquí bajó el porcentaje porque el hidrógeno es escaso. Es escaso. Profe, pero tiene 6. Sí, pero la masa atómica del hidrógeno es la menor de las 3. En cambio, la masa atómica del oxígeno es la mayor de las 3. Sí, pero el oxígeno solo tiene un átomo en el compuesto. En cambio, esa sería otra, que no me deje guiar solo por los subíndices, sino por las masas atómicas. Fíjate que en este caso el oxígeno 16 vale más que el resto. Yo te diría sí, pero hay un problema, que aquí hay 2 átomos de carbono, en cambio hay uno solo de oxígeno. Y esos 2 átomos de carbono me superan la mitad. Hasta ahí, porque lo que hemos analizado nos ha salido tal cual. Vamos a mirar qué pasa con el porcentaje de oxígeno, que es 16. Mire lo que aporta el oxígeno. 16 de 46 es el 100% de la molécula. Profe, aquí no colocamos unidades. Recuerde que ahí las unidades se cancelan. Gramo mol, me queda en porcentaje. Miremos cuánto nos da eso. 16 por 100 entre 46. Eso nos da 34.782. No es 34.000, no, 34 puntos, o coma, vamos a hacer eso, esa coma bien, para que no me pienses que es 34.000. 34.782% de oxígeno. Que habíamos dicho que el que tuviese mayor masa relativa iba a tener un mayor porcentaje. 24 me representa un 52.173. En cambio, 6 me representan 13.043 y 16 me representarán 34.782. Si yo quiero saber si el ejercicio está bien, pues sumo todos los porcentajes y me tiene que dar igual o aproximadamente igual al 100%. Vamos a ver si es verdad. 52.173 más 13.043 más, me voy al oxígeno, 34.782 igual 99.998, y eso es que la sumatoria de los porcentajes, voy a escribir eso bien, la sumatoria de los porcentajes me tiene que dar aproximadamente o igual al 100%. Claro, porque estoy hablando de una molécula, estoy hablando de una unidad. No puede ser superior la sumatoria de las partes a la unidad, nunca. La sumatoria de las fracciones matemáticamente no me superan la unidad. Pueden haber 7 fracciones,
Pero si sumo todas las 7 fracciones me da aproximadamente igual a 1. ¿Verdad? Hasta allí. ¿Alguna pregunta? ¿Algún complemento? No, profe. Ok, conclusión. A mayor masa, mayor porcentaje. O al revés, a menor masa, menor porcentaje. Hemos hallado aquí, o hemos recordado dos cosas, masa molecular y porcentaje, el análisis que debemos hacer. Pero en realidad hay un tema, en donde yo debo usar estas dos cosas. Y ese tema, que va de la manito con estos dos, se llama número de moles. Aquí debo usar una fórmula. Ya esto no es por regla de 3 ni es sumando. Y este número de moles me va a indicar la cantidad de la sustancia en el compuesto. El número de moles la vamos a simbolizar con una letra. Vamos a empezar por lo general. Se simboliza por la letra N minúscula. Aquí N significa número de moles. ¿Y eso cómo se encuentra o cómo se calcula? Se encuentra cuando yo establezco dos comparaciones entre dos términos diferentes pero complementarios. Uno de esos términos lo vamos a llamar masa inicial. Cuando yo divido o conozco la masa inicial de un compuesto entre, o valor referido, entre la masa molecular. Y ya sabemos cómo hallamos masa molecular. Entre masa molecular. No está de más aquí recordar que la masa inicial la vamos a expresar en gramos, mientras que la masa molecular la expresaremos en gramos mol. La matemática me dice, recordemos, masa inicial la expresaremos en unidades de gramos, irá acompañada en gramos. Y la masa molecular va acompañada de gramos mol, lo que acabamos de hallar antes de los porcentajes. Matemática me dice gramos que multiplica y gramos que divide, se cancela. Entonces la unidad que me expresa la cantidad de sustancias por mol son los moles, dividiendo la masa inicial entre la masa molecular. Pero para eso yo necesito unos valores que mientras yo les estaba admitiendo a ustedes, tomaba unas fotos por aquí. A ver si es esto. Tanta información que tiene. Listo, es esto. Resulta que me pueden plantear situaciones como estas. Situaciones como estas. Tome en consideración la siguiente situación. Existen 4.500 moles de ácido sulfúrico. Me dan la fórmula química del ácido sulfúrico, así como me daban la fórmula química de este compuesto, o así como me daban la fórmula química del agua. ¿Vale? Aquí me están diciendo que es el ácido sulfúrico y que se escribe H2SO4. Están diciendo varias cosas, que hay 4.500 moles y que a partir de esos 4.500 moles yo debo responder tres cosas. Primero, ¿cuántos gramos existen en 4.500 moles? Aquí yo voy a dar la respuesta en gramos.
Luego me preguntan, ¿cuántos gramos del ácido hay en 500 moles? Si usted me compara 4.500 con 500, pues 500 es menos moles que 4.500. Entonces aquí la masa tiene que darme menos porque hay menos moles. Esto lo vamos a comprobar. Estoy primero presentando las situaciones. Debo expresar la respuesta en gramos. Y la tercera, ¿cuántos moles del ácido existen en 2.350 gramos de la misma sustancia? Aquí voy a responder en moles. ¿Qué fórmula utilizo? La última que vimos, que me indica la cantidad sustancial. Masa inicial entre masa molecular. Vamos a responder cada uno de esos ejercicios. Ahí si alcanzamos a hacerlos todos. Ojalá. Primera situación. Primera situación. La fórmula del ácido es esta. H2SO4. Me lo da el ejercicio. Luego me dicen que hay 4.500 moles. De eso hay 4.500 moles. Y que ¿cuántos gramos en realidad existen en 4.500 moles? Me están preguntando gramos. Yo debo responder gramos. Entonces ahí hacen un despeje sencillito. Pero antes, como el número de moles es masa inicial entre masa molecular, yo necesito conocer masa molecular. No me la dan, pero me dan la fórmula. Mírela. Me dan la fórmula. Hallamos la masa molecular de ese compuesto. Yo sé que la H vale 1. Sé que el oxígeno vale 16. Nos toca averiguar si es cierto que el azufre vale 32. Y listo, hallo la masa de ese compuesto. Multiplicando el 2 por lo que vale la H y sumando el 1 por lo que vale el azufre, que es 32, y sumando el 4 que me afecta a la O y que cada O vale 16, entonces debo multiplicar por 4 para hallar la masa molecular. Eso es igual a 2 más 32, 4 por 16, 64. Sumado con 32, pues 96. Y sumado con 2, pues 98. Listo. Ya tengo la masa molecular. 98, ¿qué? Gramos mol. Tienen que darme la fórmula molecular, si no, no puedo responder el ejercicio. Entonces me voy a la fórmula. Número de moles va a ser igual. Para abreviar, MI es masa inicial. Partido MM, masa molecular. Pero no me piden número de moles, profe. Me están pidiendo es gramos, o sea, masa inicial. Los matemáticos dicen, bueno, como es una incógnita y tengo dos datos, puedo despejar para saber cuánto vale esa incógnita, esa pregunta. Matemáticamente, masa molecular divide, pasa a este lado a multiplicar. Va a ser igual a N por MM. Ese es el despeje sencillito. Respondo porque ya conozco los dos datos. Masa inicial debe ser igual a número de moles, 4.500. Me lo da el ejercicio. Moles. Vamos a escribir las unidades para que entiendas por qué la respuesta me da en gramos. Por MM, lo acabamos de hallar, 98 gramos mol.
si no me sale bien ese 8. 98 gramos mol. Como mol que multiplica y divide se cancelan. Mol divide, mol multiplica, se cancelan, me queda la respuesta en gramos. Y multiplicaré literal 4.500 por 98. Eso me da 441.000 gramos. 441.000 gramos. Para que te hagas una idea, 1 kilogramo son 1.000 gramos. O sea que tendríamos 441 kilos. Casi media tonelada. Una tonelada son aproximadamente 1.000 gramos. Falso, profe. 1.000 kilogramos. Perdón. ¿Cierto? De esta manera comprobamos, ya no nos alcanza el tiempo para más, comprobamos que 4.500 moles en realidad equivalen a 441.000 gramos. ¿Cómo lo compruebo? ¿Sé cuánto vale MI? Sí. ¿Sé cuánto vale N? Sí. ¿Sé cuánto vale MM? Sí. Bueno, entonces compruebo que en realidad existen 4.500. ¿Cómo? Dividiendo 441.000 entre 98, que es la masa molecular. Estamos comprobando N, que me tiene que dar 4.500. Divido eso y me da exactamente 4.500. ¿Sí ven? 4.500 moles. Me está diciendo la cantidad real que hay de un compuesto según cierta unidad de masa. La masa molecular no me habla de esa cantidad real. La masa molecular me habla de cuántos gramos tiene la molécula. El porcentaje me dice quién es el abundante y quién es el escaso. Pero el número de moles me dice cuántas moléculas hay presentes por unidad de gramos. Como lo estamos comprobando aquí. ¿Verdad? Bien, sé que tienen clase con otro profe y yo también tengo con otro curso. Les agradezco mucho. Se mantuvieron 2, 4, 5 estudiantes. 5 estudiantes. Les agradezco mucho por su tiempo. Que mi Dios me los bendiga. Y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Recuerden que esta grabación, una vez terminemos clase, la bajo y la subo al canal de YouTube para que de pronto repases o te fundamentes en eso cuando vayas a responder alguna situación eventual de este tema. Bueno, entonces nos vemos en una próxima clase. Que mi Dios me los bendiga y que tengan un resto de tarde muy feliz y un fin de semana relajado. Chao, profe. Chao, chao.